Vamos a esta mañana a seguir con nuestras clases, bueno, con nuestros sermones. Y hemos estado hablando acerca de unas actitudes que debe ser características de la vida cristiana, sobre todo de la iglesia, ¿no? Decíamos la vez pasada que cómo podemos identificar que un grupo de personas es iglesia de Cristo. Decíamos de forma externa, bueno, si tú pasas y miras por una ventana y escuchas que están cantando canciones como la de ahorita, escuchas que de pronto están leyendo versículos bíblicos, tú puedes decir, bueno, ahí hay una iglesia. Pero de esa forma externa, podemos decir que las estructuras no siempre nos dan la realidad de lo que es la iglesia. Más bien, la transformación que hace Dios en medio de ese pueblo en el que Él habita es una forma más real de poder evidenciar que ese grupo de personas es iglesia. Las actitudes con las que viven las personas que dicen ser pueblo de Dios evidencian precisamente que son iglesia. Y hemos visto dos tipos de actitudes que provienen del corazón, que provienen de adentro, ¿no? Ustedes recuerdan la alegría permanente en el cristiano, fue el primer sermón que dimos ahora que estamos aquí desde nuestros hogares. El segundo sermón que vimos, ¿cuál fue? Fue el perdón, ¿de acuerdo? Hablamos del perdón permanente en el cristiano. Y hoy traigo para ustedes una característica más, una actitud más que debe ser notoria, debe ser evidente en el pueblo de Dios, y es la fe, la fe. Quiero leer para ustedes un pequeño versículo. Un pequeño versículo se encuentra en Habacuc, en el profeta menor Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Yo sé que si yo les digo Habacuc, muchos de ustedes ni sabrán en qué parte de las escrituras se halla. Pero cuando escuchen el versículo sé que sí lo conocen, la gran mayoría de ustedes lo conocen. Habacuc capítulo 2, versículo 4, la parte B. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Vamos a orar. Bendito seas Padre Celestial, bendito seas Dios, glorificado sea tu nombre. Padre, nosotros nos hallamos en nuestros hogares, en lo que tú nos has dado por casa, en el techo que tú has provisto para nosotros, para protegernos, para tener donde dormir y guardarnos del clima. Amado Dios, el día de ayer, el día de hoy o el día de mañana siempre es incierto para el ser humano. Cuando empezábamos a vivir, cuando nos levantamos, siempre, Señor, teníamos miedos, inquietudes y dudas. Tenemos tantos temores constantemente, afanes, deseos ilícitos. Nos consumen el día a día, Padre Celestial. Solamente cuando somos purificados por tu palabra, solamente cuando nos paramos en ti, en tu palabra, en tus promesas, podemos tener una vida distinta, Señor. Pero vennos aquí llenos de debilidades físicas o emocionales, de alimentos o de enfermedad, Señor, que muchas veces nos impiden concentrarnos en escuchar tu voz. Queremos pedirte que no tengas en cuenta esas debilidades de nosotros, ni las debilidades del predicador y sus muchos pecados, sino que por amor a tu pueblo, donde tú te decidiste dar por tu propio pueblo, para rescatarlo de su vana manera de vivir, donde decidiste darnos de tu propio espíritu para que pudiéramos andar en tus palabras y en tus estatutos y ordenanzas. Por amor a tu propio nombre y a tu gloria, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Necesitamos de ti escuchar tu voz, Señor. Necesitamos una palabra de aliento. Necesitamos, oh Dios, ser fortalecidos por ti. También te pedimos por aquellos que no te conocen y escuchan esta transmisión, para que tu evangelio, Señor, venga con poder y los traiga de la muerte a la vida, para que salgan de la incredulidad y puedan ver la luz de Cristo, abrazarlo y seguirlo. Pedimos esto, Señor, por los méritos que ganó Jesús para nosotros. Amén y amén. Como les decía, en esta mañana quiero hablarles acerca de una actitud que debe ser una característica fundamental en el pueblo de Dios, es decir, en la iglesia de Cristo. Hemos dicho que si considerábamos solamente iglesia por las estructuras organizacionales que puede tener un grupo de personas, no siempre podemos diferenciar un grupo de personas que se reúnen con un propósito particular, que mencionan la palabra Dios y decir, esa es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Muchos grupos interreligiosos se reúnen, cantan, leen y hablan acerca de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que ellos profesan seguir. Pero no podemos mirar o reconocer lo que es la iglesia de Cristo únicamente por estructuras.
En realidad creo que la forma en la que más evidente deberíamos reconocer al pueblo de Dios proviene por las actitudes distintas que tiene este pueblo, que lo diferencia del mundo incrédulo. Debe haber una forma en que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, vive que es totalmente diferente a como el mundo vive. Precisamente, ¿no? Hablando, por ejemplo, acerca del amor, Jesús dijo, si ustedes aman a sus amigos, si ustedes aman a quienes le hacen el bien, aman como el mundo ama. Por eso yo les digo, amen a sus enemigos. Es una forma contracultural de vivir el amor. Lo mismo es la paz que Él dejó. Yo la paz que les dejo no es como la paz que el mundo da. La alegría que proviene de la iglesia de Cristo es que tiene al Dios de su alegría propiamente. Y así como hemos también aprendido acerca del perdón. El perdón que el cristiano da no es un perdón de labios, sino de corazón. Yo he querido hablar acerca de otra actitud que debería marcar la diferencia en la iglesia de Cristo, que es la fe. Y quiero dar méritos en este sermón al pastor John MacArthur, de quien le he aprendido mucho sobre este tema y en particular a muchos de sus sermones que han hablado acerca de esto, acerca de la fe, y que ha servido como para poder compartir este mensaje a ustedes. Dios bendiga el ministerio de este hombre de más de 50 años predicando el Evangelio. Les decía, no podemos pensar que todo grupo que menciona la palabra fe o que dice tener fe hace referencia a ser parte del pueblo de Cristo, ¿no? No pudiéramos decir que todo grupo religioso que se reúne y dice, tengo fe en Dios, o cualquier persona que tú le preguntas en la calle, ¿tú crees en Dios? Y diga, sí, yo creo en Dios, haga parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque conocemos, tanto ustedes como yo, muchas personas que dicen creer en Dios, pero no viven bajo la seguridad de las promesas de Dios, bajo la seguridad de la confianza de creer en Dios, ¿no? Que en el momento de cuando las dudas atacan, reaccionan como cualquier incrédulo pudiera vivir. Por eso, precisamente, quisiera ver unas marcas o unas características de forma práctica, sobre todo, cómo verdaderamente se evidencia la fe en la iglesia de Cristo. Y cuando quiero hablar de fe, quiero pues, que sencillamente pudiéramos definirla como la confianza en Dios. Eso es fe. Fe es confianza en Dios. Y cuando me refiero a confiar en Dios, me refiero a toda aquella palabra que proviene de las Escrituras, ¿no? Las Escrituras están marcadas, sí, de ordenanzas y de mandatos, pero también de muchas promesas que Dios ha dado a su pueblo. Hay muchas promesas que Dios ha dado a su pueblo y que las dejó plasmadas en su palabra escrita para que su pueblo pueda leerlas, meditarlas, estudiarlas, memorizarlas y sobre todo creer en ellas. Muchas de las promesas que vemos es que si somos obedientes, Dios nos puede dar de su presencia, Él puede bendecirnos, puede hacernos felices. Si obedecemos su palabra, prosperaremos espiritualmente y tendremos éxito, ¿no? Es lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8, para tener una referencia. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y así hay varias y varias promesas acerca de la salvación, acerca del gozo, de la paz, del amor. Podemos gozar de esa paz, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Él puede traer satisfacción a tu alma, Él va a llenar tu alma, va a dar plenitud con su propia presencia. Y son tantas y tantas promesas que se hallan en las Escrituras. Pero, ¿qué pasa si tú no crees en esas promesas? Solamente serán palabras bonitas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces si no creemos en esas promesas? Solamente serán palabras bonitas. Y es ahí donde entra la fe, porque la fe es la confianza en Dios. Y como iglesia de Cristo, como predicador, como pastor, ¿cómo podemos engendrar fe en las personas? ¿Cómo podemos hacer que las personas crezcan en su fe? ¿Cómo podemos hacer que las personas pasen de una vida de incredulidad a una vida de confianza en Dios? Bueno, lo cierto es que nadie confía en aquel que no conoce. ¿Es cierto? ¿Cuál es la base para toda relación de confianza? Pues el conocimiento mutuo, ¿no? A medida que tú vas relacionándote con las personas, a medida que tú te vas
interactuando con las personas y que vas conociendo a la persona que comparte contigo, tú te das cuenta que puedes confiar en esa persona. Lo mismo es cierto con Dios. Tú puedes, entre más conoces a Dios, más podrás confiar en Él. Entre más conoces a Dios, más fe tendrás en Él. Y lo que hacemos nosotros entonces es toda aquella actividad religiosa que tenemos como iglesia, tiempos devocionales, tiempos de oración, sermones, escuelas dominicales, cuando podemos hacer un ayuno, ¿qué propósito buscamos en él? Que tú puedas conocer las excelencias o los atributos divinos que Dios tiene. Cuando hablamos de su omnipotencia, cuando hablamos de su justicia, cuando hablamos de su santidad, cuando hablamos de su pureza, cuando hablamos de su omnipresencia, cuando describimos las características que Dios revela en su escritura, lo hacemos con el propósito que tú lo puedas conocer más. Porque entre más conozcamos a Dios, más vamos a confiar en Él. Más vamos a confiar en Él. Les decía que en esta mañana, para hablarle de la fe, quiero hacerlo desde dos ejemplos prácticos. Quiero que podamos ver la historia de dos personajes para que podamos ver cómo se puede vivir precisamente una vida por fe, como cantamos hace algún momento, pero también para ver cómo es evidente y diferente la fe que profesa el mundo a la fe que profesa la iglesia de Cristo. Y el primer personaje, la primera historia práctica que quiero que podamos mirar, se halla en Habacuc, un profeta menor, como les decía. Es un profeta menor, uno que casi nunca leemos, ni siquiera nos recordamos que ese nombre se encuentra en las Escrituras. Pero Habacuc, al igual que nosotros, tiene una transición, pasa de la duda a la fe. Tiene una transición, pasa de la duda a la fe. Porque que la iglesia de Cristo tenga fe en su Dios no significa que no sea acechado por las dudas. Significa que es capaz de vencer esas dudas y miedos que las circunstancias traen en el día a día. Y así vemos en Habacuc. Habacuc tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, Habacuc estaba en Judá, en el reino del sur, Judá, el pueblo de Dios. Pero en ese momento Judá estaba viviendo de una forma infiel a Dios. Estaba siendo un pueblo muy pecador, un pueblo hipócrita, un pueblo malvado. Y Habacuc confronta a Dios, por decirlo de alguna forma, o interroga a Dios al no comprender por qué Dios no ha actuado. Ve una situación espiritual, social de su nación y dice: ¿dónde estás, Dios? Yo he orado para que tú vengas e intervengas. Yo he orado para que tú hagas algo en medio de este pueblo pecador. Mira cómo los impíos están maltratando al pueblo justo. Mira la forma en que esta nación está viviendo. Es necesario que tú actúes. Y no comprende por qué Dios no hace nada. No comprende por qué Dios no hace nada. Por eso podemos ver en Habacuc capítulo 1, el versículo 2, que él empieza haciendo una pregunta a Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Habacuc empieza diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y tú no escucharás? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y tú no escucharás? Yo clamo a ti violencia. Mira, hay violencia en medio de nosotros. Sin embargo, tú nos salvas, tú no actúas. Sigue diciendo Habacuc en el versículo 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Un ambiente hostil se vivía en medio de la nación. Dice el versículo 4, por eso no se cumple la ley. ¿Y qué ley habla aquí? La ley de Dios. Y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Hay un desorden, hay un alejamiento de la ley de Dios en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, el impío acecha al justo y se pervierte toda justicia. No hay un sentido moral en que ellos puedan vivir, y mucho menos un sentido espiritual, porque se han olvidado de Dios. Y aquí se halla Habacuc en medio de todas estas circunstancias. ¿Por qué, oh Dios, no actúas? ¿Por qué, oh Dios, no haces nada? Aquí está tu gente, se están destruyendo, son malvados, son inicuos. Yo te sigo diciendo, mira lo que sucede. Es como si estuviera ciego. Yo te estoy mostrando, hola Dios, mira, aquí se están matando. Mira cómo son oprimidos, la persona justa, cómo está siendo oprimida por el malvado. Mira las leyes que están haciendo. Han abandonado todo
santidad que proviene de ti, han abandonado toda obediencia a tu palabra y tú nada haces. ¿Qué esperaría Habacuc por parte de Dios? Bueno, por lo que hemos visto de Dios a lo largo de la historia de Israel, él esperaría dos cosas. Uno, que haya un avivamiento espiritual. Quiere decir que Dios descienda en medio de su pueblo, ese pueblo tenga convicción de pecado, de justicia y de juicio y abandone toda práctica de inmoralidad, se arrepienta de sus pecados y se vuelvan de todo corazón a Dios. Tengan convencimiento de que la forma en que están viviendo está mal y se vuelvan a los caminos del Señor. O la otra forma que de pronto él esperaría es que Dios interviniera de forma sobrenatural, trayendo algún juicio, disciplina a la nación y así esta nación recapacitara. Por ejemplo, trajera una plaga, una hambruna, una sequedad, alguna forma sobrenatural que Dios interviniera para que la nación entrara en conciencia de la forma en que estaba viniendo. Hemos deshonrado a Dios, por eso ha venido este juicio. Quizás era la forma en que Habacuc esperaba. Tenía un dilema real, pero se hallaba en ese dilema no solo por lo que veía, sino por lo que pensaba que Dios no estaba haciendo. Tenía una gran preocupación, tenía una gran duda, dudaba del proceder de Dios, como no me estará escuchando, ¿dónde estará Dios? ¿Qué hará Dios en estas circunstancias que no actúa? Y Dios responde. Aquí va la respuesta de Dios en el versículo 5. Dios responde. Dios le dice a Habacuc: miran entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Dios en pocas palabras le está diciendo a Habacuc: mira, yo estoy haciendo algo, pero yo no te puedo decir, porque si yo te digo, tú no me crees. Tengo que esperar que tú la veas para que comprendas que yo sí voy a actuar. Es tan grande lo que yo voy a hacer que si se te cuenta o si yo te digo que estoy haciendo, tú no me vas a creer. Pero cuando tú lo veas en acción, vas a creer. Versículo 6, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estoy tomando un pueblo que fue asesino, saqueador, un pueblo malvado, un pueblo merodeador de otras naciones, un pueblo que asesinaba a otras naciones. Lo voy a hacer levantar e ir a juicio contra Judá. Este pueblo se sigue describiendo en el versículo 7 como alguien que era temidos, donde su única justicia y autoridad es la que ellos inventaban. Ellos creaban su propia autoridad, es decir, vivían bajo su propia ley. Ellos eran guerreros feroces y eficientes. Siguen diciendo los versículos que sus caballos son más ligeros que leopardos y más agudos que los lobos al atardecer. Sus jinetes vienen al galope, sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como un águila descendiendo en picada para devorar. Un lenguaje muy gráfico del tipo de personaje que tenían los caldeos. Un pueblo guerrero, un pueblo devastador de naciones. Todos vienen con violencia hacia Judá. Su horda de rostros avanza, recogen cautivos como arena. Es decir, son conquistadores, ellos son conquistadores. Y al final del versículo 11, Dios sigue diciendo: entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Esta nación impía únicamente confía en la fuerza de su Dios con D minúscula. Es esta clase de nación que se vanagloria por su poderío militar. Son personas malvadas, viles y viciosas que únicamente viven para la guerra. Esa es la clase de pueblo que Dios iba a enviar para juicio de Judá. Aquí está Habacuc diciéndole a Dios: mira la situación espiritual y social que estamos viviendo. Actúa, actúa. Y Dios le dice: mira, yo estoy actuando, pero no te lo he dicho. Yo tendrás que verlo, porque si te lo digo, tú no me vas a creer. Mientras que él esperaría una forma distinta de actuar, no se imaginó que Dios iba a enviar un pueblo con poderío militar que derrocaría a Judá, que traería violencia, muerte en medio de la nación. Aquí entonces, en vez de Habacuc solucionar su pregunta, ¿por qué no actúas, Dios? Lo que sucede es que le surge otra pregunta:
¿Vas a hacer eso? ¿De verdad eso es lo que tú vas a hacer? No entiendo por qué Dios, no entendía por qué Dios no actuaba y ahora no entiende de la forma en que va a actuar. ¿Por qué? ¿Por qué Habacuc no entendía la forma en que Dios iba a actuar? Porque los caldeos eran mucho peores que los judíos. Moralmente hablando, los caldeos eran una nación peor que el pueblo judío. ¿Cómo podría Dios usar a un pueblo mucho peor y no al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, para entrar y masacrar al mismo pueblo de Dios? Eso no tiene sentido, ¿no? Eso, ¿cómo Dios va a bendecir a la nación a la cual le dio el pacto de su presencia? Ustedes me serán a mí por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. ¿De qué forma se puede relacionar el bienestar y la bondad de Dios trayendo Dios juicio por una nación tan impía como con los caldeos? Eso surge un dilema en la mente de Habacuc. Para decirlo en términos más simples, Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo. Habacuc no entendía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Habacuc no entendía lo que Dios estaba haciendo y la forma en que lo estaba haciendo. ¿Y alguna vez te has preguntado eso? ¿Tú alguna vez te has preguntado de esa forma? ¿Tú le has pedido tantas cosas a Dios? Señor, dame la oportunidad de ser transformado, dame la oportunidad de tener más fe en ti, más confianza, y lo que sucede es que la situación se pone más difícil. ¿No te has preguntado, Señor, dame la oportunidad a poder ser testimonio de luz y sal del Evangelio a mi familia, y de pronto tu familia se vuelve más hostil hacia tu cristianismo? ¿No te has preguntado, Señor, yo quiero servirte, yo quiero darte todo lo que tengo, y te quedaste sin trabajo en ese momento? ¿No te has preguntado por qué muchas veces tus oraciones son contestadas no desde la lógica humana, sino como contrario al proceder humano? Eso nos sucede a todos. ¿Y qué es lo que nos pasa en ese momento? ¿Por qué estás haciendo esto, Dios? ¿Por qué no estás haciendo aquello? ¿Por qué estás procediendo de esta manera? No de forma irreverente, pero sí cuestionamos a Dios, porque no procede como nos imaginamos nosotros. ¿Quieres ponerlo en un contexto espiritual? No nos preguntamos ustedes y yo por qué los líderes espirituales de nuestra época, de nuestra ciudad, son capaces de comparar la fe católico-romana de la fe bíblica, donde tú puedes compartir un espacio y decir públicamente, creemos en la misma fe. No estamos viendo más bien que los líderes espirituales, en vez de parte de la solución, se han vuelto centro del problema. No diferimos de esos líderes de mega iglesias de nuestra ciudad, donde confunden a las personas. No nos preguntamos más bien eso. No oramos ustedes y yo por un avivamiento en nuestra ciudad, Señor, que las personas puedan comprender que únicamente la salvación no es por obra, sino es por gracia, por medio de la fe del Señor Jesucristo. Y vemos que lo que sucede es que se levantan estos líderes que generan confusión más bien al medio del pueblo. Tú puedes creer lo que tú quieras, lo que ellos creen, lo que nosotros creemos es lo mismo. Y nosotros decimos, Señor, pero hemos orado para que las personas sean alcanzadas con la verdad. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo lo resuelve Habacuc? Para volver nosotros a nuestra historia. ¿Cómo lo resuelve Habacuc? Bueno, miren lo que sucede a partir del versículo 12. Habacuc hace una oración que en realidad también es como hablarse a sí mismo y aplica la teología. ¿Qué dice Habacuc en el versículo 12 del capítulo 1? No eres tú desde la eternidad, es decir, no eres tú eterno, no has estado tú antes del tiempo, no eres tú sobre la historia, tú sigues siendo Dios, desde el inicio y hasta el final tú sigues siendo Dios. Está hablando acerca de un atributo de Dios que es su eternidad. Oh Señor Dios mío, aquí utilizo otro atributo, la palabra Señor significa que tú eres soberano, tú eres Señor, tú eres soberano, tienes autoridad sobre tu creación. Utiliza otro más, santo mío, es decir, eres perfecto, tú no te equivocas. Y luego dice, no moriremos. ¿Qué está diciendo Habacuc con todo esto? Habacuc se está recordando las excelencias divinas, los atributos divinos, recordando quién es su Dios. Tú has sido Dios desde la eternidad, tú has sido gobernante
por siempre, tú has sido perfecto por siempre, tú nunca fallas, no moriremos. ¿Y cuál es la conclusión de Habacuc? Tú hiciste una promesa hace mucho tiempo a Abraham, que de la simiente de él serían benditas todas las naciones. Y esa simiente todavía no ha nacido, no ha llegado el Mesías libertador y salvador. Por lo tanto, por más que envíe juicio a nuestra nación, todavía no nos arrancarás completamente, porque de medio de nosotros nacería el Salvador. Lo que Habacuc está diciendo es, no importa las circunstancias que yo estoy viviendo, no importa las circunstancias que yo estoy viviendo, tú has puesto a los caldeos por juicio, tú lo has puesto, pero tú, oh roca, los has establecido para corrección. Yo confío porque tú has sido eterno. Esto a ti no te toma por sorpresa. Tú has sido gobernante por siempre. Tú sigues siendo soberano en tu trono. La situación que está viviendo esta nación no es independiente a tu soberanía. No fue que tú, me fui a tomar algo y cuando volví ocurrió este desastre. No, Dios, tú no eres así. Tú eres un gobernante desde tu trono. Tú has estado por siempre, has enfrentado otras circunstancias adversas y sigues siendo Dios. Esta situación solamente es un día más en el periodo de tu eternidad. Tú eres santo, tú eres perfecto. Las promesas que tú has dado a tu pueblo, tú no las incumplirás. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que tú eres, Señor, lo has sido por siempre, es lo que Habacuc empieza a decirse. Y eso empieza a transformar su pensamiento. Él está reafirmando lo que sabe que es verdad acerca de Dios. Y eso se convierte en la roca sobre la que puede encontrar su punto de apoyo. Ya Habacuc no se apoya en las circunstancias que pueden ser como una arena movediza, sino que más bien se apoya sobre la roca que es Dios mismo. Y su perspectiva cambia. Y él empieza a decir varias cosas que todo se termina resumiendo en lo que podemos ver en el capítulo 2, versículo 4, que fue nuestro versículo al inicio, ¿no? Él dice, yo confío en ti porque tú eres eterno, porque tú eres soberano, porque tú eres santo, porque tú cumplirás tu promesa. Y luego de toda esa descripción, él hace la mayor afirmación en el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe vivirá el justo. Y esa es una declaración muy importante y la encontramos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Se la escuchamos a Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 17, en Gálatas capítulo 3 versículo 11 o en Hebreos capítulo 10 versículo 38. Es una afirmación que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y ahí donde se halla Habacuc, se ancla en su fe en Dios. Él sabía que Dios era eterno, mucho más allá de cualquier evento en el tiempo. Sabía que Dios era soberano, que estaba a cargo de todo. Sabía que Dios era santo y nunca cometió un error. Sabía que Dios era fiel y no violaría su promesa. Dios estaba haciendo lo que había que hacerse, lo que tenía que hacerse. Pero ya dejó de confiar en las circunstancias. Dejó de vivir por vista y empezó a vivir por fe. Habacuc empezó a vivir por fe. Y termina esa transformación de vivir desde la incredulidad a vivir por fe en el capítulo 3 con la siguiente afirmación en el versículo 17. Ustedes recuerdan estas palabras de Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículo 17. Aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo? Aunque lo natural no funcione como lo natural debe funcionar, es decir, es natural que haya fruto en los árboles, es natural que haya que la higuera eche brotes, es natural que haya el producto del olivo, es natural que haya ovejas en el redil, aunque las cosas no marchen como deberían marchar, yo con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de ¿qué? De mi salvación, es decir, yo confiaré plenamente en Dios, aunque las cosas no sean como tengan que ser. Y al final él dice, Él es el Señor Dios, es mi fortaleza, Él es mi roca. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Las cabras monteses, ustedes han visto estas cabras que andan en peñascos, en riscos, que es prácticamente imposible para un ser humano caminar por ahí, por
empinado que es y lo rocoso que es. Habacuc está diciendo, es tal la fortaleza que Dios da a mi vida que yo puedo estar parado en una circunstancia que solamente veo el precipicio al fondo, pero puedo caminar con seguridad, con confianza, porque mi seguridad es Dios, el Dios de mi salvación. El Dios de mi salvación. Les decía al principio, muchas veces el mundo dice que cree en Dios, pero cuando las adversidades llegan, esa fe no es evidente. Esa fe no es evidente. Esa fe no es evidente. La fe en el cristiano se hace evidente en las circunstancias, porque lo que cambia muchas veces, a veces, no cambian las circunstancias, son iguales, pero quien cambia es el cristiano, porque Dios obra de adentro hacia afuera. Dios obra de adentro hacia afuera. Es verdad, es posible que Dios cambie circunstancias externas, pero es posible que no. Y aunque no lo desee hacer, deseamos entonces seguir aferrados a Dios, sin importar lo que miremos hacia abajo, sin importar lo que nuestros sentidos perciban, nosotros seguimos aferrados a Dios. Seguimos aferrados a Dios. Como les decía, quisiera ver esta fe práctica en este sermón desde dos ejemplos. El primero fue el de Habacuc. Él pasó de la incredulidad, aplicó el conocimiento que tenía de Dios y de eso dio por fruto una fe que lo llevó a confiar, no ciegamente, sino cimentada en el conocimiento divino. Y tenemos la historia de otro personaje más conocido para nosotros, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice algo así. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que lo que vive en la carne, lo que vive en su humanidad, ya no lo vive bajo el conocimiento de sí mismo, ya no lo vive bajo las circunstancias externas, ya lo vive por la fe en el Hijo de Dios. Pablo está diciendo, yo vivo confiado en el Hijo de Dios. Y aquí hay un punto fundamental que nos diferencia como iglesia cristiana al resto de las demás personas. ¿Por qué? Porque muchos hablan de tener fe en Dios, pero solo la iglesia de Cristo habla de tener fe en Cristo. Muchos reconocen a Dios como su Dios afuera, pero no reconocen a Cristo como su sustituto en el Calvario. Muchos reconocen a Dios como su proveedor, como su dador, como quien puede solucionar, como quien puede suministrar salud en medio de la debilidad, pero no reconocen a Cristo como su redentor, como quien murió en su lugar porque tú eras pecador. Eso es una gran diferencia. El mundo cree en Dios, pero aborrece a Cristo. Muchos hablan de creer en Dios, pero aborrecen a Cristo. Y Pablo, ¿por qué entonces preguntaríamos a Pablo, ¿por qué vives de esa forma tan segura en tu humanidad que ya no te aferras a tu propia capacidad, ya no te aferras a las circunstancias, sino que lo que vives, lo vives por la fe en el Hijo de Dios? Él dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es una declaración maravillosa, ¿no? Pero ¿por qué entonces sigue diciendo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo confía férreamente en Cristo? ¿Por qué te aferras a Cristo? ¿Por qué das todo por perdido por el conocimiento de Cristo? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Él murió por mí? ¿Por qué Él murió por mí? Precisamente Pablo en Romanos dijo, si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que le pertenecemos seremos salvos por su intervención viva? ¿Cuánto más ahora que le pertenecemos seremos salvos por su propia intervención? Vivimos por la fe en nuestro Dios, vivimos por la fe en nuestro gran Salvador, quien personalmente se dedicó a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo mismo dice, ciertamente moriría uno por algún justo, ¿no? Ustedes y yo daríamos la vida por nuestros propios hijos. Si dependiera la vida física de cualquiera de sus hijos, ustedes serían capaces de darle su propia vida. Lo han hecho sacrificialmente.
Pero ¿quién daría la vida por su enemigo? Ninguno de nosotros. Y Pablo reconoce que era enemigo de Cristo. Y Cristo aún así decidió morir por él. Morir por él, tomar el lugar que le correspondía en el tribunal de Dios. Tomar el lugar que le correspondía en el lugar de Dios. Y no solamente murió por él, sino que le dio al Padre su rectitud para que se le atribuyera a Pablo. Y con Pablo, con todo su pueblo cristiano. Nosotros deseamos y nos aferramos a una vía de fe en el Hijo de Dios porque nos amó de forma personal. Él es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es indescriptible, es indescifrable tener una vida de fe en Cristo y que no sea fundamentada por su obra de salvación. El pueblo de Cristo marca la diferencia en su fe y su fe es permanente porque entiende que en primer lugar Cristo aseguró para su pueblo un lugar en la mesa del Señor, más que cualquier otra dádiva que pueda recibir de este lado de la eternidad. Entiende que no había un lugar delante de Dios por el cual pudiera ser aceptado por sus propios méritos y entiende que únicamente puede ser reconocido por lo que Cristo hizo delante del Padre. Nuestro Dios está cerca más que un hermano. Nuestro Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, ni tampoco su Hijo, ¿no? Que se nos ha dado de su propio espíritu a morar en nuestro propio corazón. El espíritu del Hijo habita en el corazón del creyente. El Señor Jesucristo busca todo bien para nosotros. Nuestro Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús es el medio, el que mora en nosotros, por el cual Dios nos bendice. Dios bendice a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Es el medio por el cual Dios satisface todas nuestras necesidades. Siempre ese medio es Jesucristo mismo. Tenemos fe en la grandeza de Dios, tenemos fe en el poder de Dios, tenemos fe en la fidelidad de Dios, tenemos fe en la perfección de Dios, tenemos fe en la santidad de Dios. Y toda esa fe y toda esa confianza se da porque el medio por el cual podemos gozar de lo que Dios es su Hijo Jesucristo. Y es lo que Pablo dice: yo vivo en la carne, todo lo vivo según la fe en el Hijo de Dios. Todo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Yo confío en Él, yo lo obedezco a Él, yo me aferro a Él. Yo tengo fe que puede usarme en mi familia. Yo tengo fe que puede darme la victoria sobre esta tentación o pecado que constantemente caigo. Yo tengo fe que Él nunca me permitirá entrar en algo que yo no pueda soportar y que siempre me dará una salida de escape. Yo tengo fe que derramará bendiciones sobre mi obediencia. Tengo fe que la buena obra que Él inició la culminará hasta el día que Él vuelva por mí. Tengo fe que me santificará. Yo tengo fe que guardará mi fe hasta el final. Para eso me dio de su propio Espíritu Santo como una arra de la promesa, para garantizar que su palabra es cierta. Maravilloso es nuestro Dios, que nos dio un medio tan sublime y perfecto para recibir sus promesas, que es Jesucristo mismo. Y todo eso empieza con la fe y la confianza para la salvación, ¿no? Todo eso empieza en confiar en Cristo para tu salvación. No te puedes aferrar a méritos humanos, no te puedes aferrar a acciones externas, no te puedes aferrar a lo bien que te va en el día a día para creer que Dios está a tu favor. Porque hay muchos impíos que también les amanece el sol y son prosperados económicamente, pero no tienen a Dios en su corazón. Y sencillamente porque no han confiado en Cristo como su Salvador. Entonces podemos ver el gran ejemplo de estos dos personajes, de Habacuc, donde dice que el justo por la fe vivirá, donde las circunstancias no dominan su mente. Y también podemos verlo en Pablo, donde Pablo nos dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque la fe permanente del cristiano se diferencia de la fe superficial que el mundo tiene. Y Pablo termina diciendo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: por fe caminamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Vivimos por fe y no por ver. Amén. Bueno, mis hermanos, nos queda esta semana evaluar nuestra fe
evaluar nuestra fe, evidenciar si nuestra fe se parece a la del mundo, que dice creer en Dios hasta que las circunstancias no cambian y lo aborrecen porque creías que porque te acercabas a Dios todo iba a mejorar. Con Dios no es así, sino más bien una fe que está fundamentada no en la sequedad, sino más bien en una roca inconmovible que es la persona de Cristo. Todos sus atributos aumentan nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia, por hablarnos en esta mañana, Señor, por recordarnos que la vida que vive el cristiano es distinta a la que el impío vive. Gracias, Señor, para recordarnos que tener fe en Dios es confiar en ti, pero confiar en ti va más allá de decir sí, yo creo en ti. Es una vida de plena seguridad de que tú eres nuestra roca, de que tú eres nuestra salvación. Ayúdanos a confiar más en ti, ayúdanos a evidenciar como iglesia local que somos pertenecientes a tu pueblo, porque vivimos una vida donde no nos derrumbamos cuando las adversidades tocan nuestra puerta. Nos aferramos cada vez más a ti. Cultiva nuestra fe, Señor. Amén y amén.